En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos tienes aquí nuevamente. Te pedimos, Señor, manda tu Santo Espíritu. Manda tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que renueve la faz de la tierra, que renueve nuestros corazones, que renueve a tu iglesia constantemente y que podamos comprender los designios que nos tienes preparados en este día, no solamente en este día, en toda nuestra vida, en toda nuestra historia. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente delante de ustedes, intentando, lo que decíamos en la oración, comprender qué quiere el Señor con nosotros. Decíamos ayer que algo importante para el pueblo hebreo, tener en casa vino, trigo y aceite. O sea, del vino hemos hablado ayer, del trigo vamos a hablar hoy, pero del trigo ya transformado en pan. Trigo transformado en pan. O sea, que nuestra conversación del día de hoy es acerca del pan. Pan, aquel que se hace con trigo. Igual que les decía ayer con el vino. Vamos a quitar todo aquello que no es vino. Hoy también vamos a quitar todo aquello que no es pan. Aunque sea hecho de maíz, aunque sea una tortilla, aunque sea hecho de soya, aunque sea hecho, sí, todo aquello que parece pan o que sustituye el pan. Porque nosotros estamos hablando del pan, no de un alimento parecido al pan. Entonces, por eso, esto, aunque nos incomoda muchas veces, bueno, a las 10 de la mañana, Padre José, podría ser a las 7, podría ser a las 11, podría ser a la 1, podría ser a otra hora. Pues no te preocupes. ¿Lo quieres a otra hora? Míralo a otra hora. A la hora que quieras. Ahí queda guindado en Facebook. Pero, es decir, el Señor nos ha inspirado así, al párroco y a mí, nos ha inspirado así, de hacer estos encuentros a las 10 de la mañana, que serán incómodos para ustedes, son incómodos para nosotros, sí, es una hora un poco incómoda, pero, aunque estemos así incómodos, el Señor quiere dialogar con nosotros, por eso hemos puesto diálogo, conversaciones, conversando, y el Señor quiere dialogar con nosotros. Recuerden que es lo que decíamos primordial para la familia, el diálogo. Si no hay diálogo, poco a poco la familia se destruye, poco a poco el matrimonio se destruye, poco a poco esa relación humana, personal, deja de ser una relación humana, y ese paraíso que el Señor ha hecho para tu vida, para mi vida, se convierte en un infierno. Y hay muchos que están viviendo ese infierno y nos da pena que estén en un infierno conyugal, nos da pena que estén en un infierno familiar, nos da pena que estén en un infierno en donde la palabra amor no existe. Y entonces, pues, eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere hacer un diálogo con nosotros. El Señor quiere darnos una palabra en donde nosotros nos vamos a sentir amados por Dios, en donde Él te está diciendo, mira, que te amo mucho. Entonces, tal vez la palabra no será amor el día de hoy. El día de hoy la palabra es pan. Y entonces, la prueba de que el Señor no está enojado con nosotros, la prueba de que el Señor nos ama, la prueba de que el Señor te ama, es que todavía está dándote palabra, está dándote pan. Y el pan es vida. El pan es un alimento para el hombre, para toda la humanidad.
para que el hombre no muera. Entonces el Señor entra en diálogo con nosotros, dándonos ese pan. Y es importante cada uno de nosotros que comencemos a darnos cuenta. El pan que el Señor nos quiere dar es un alimento de vida. Es un signo inequívoco del amor. ¿Quién de ustedes, dice Jesucristo, por muy malo que sea, si su hijo le pide pan, le va a dar piedras? Fíjense cómo nos lo pone Jesucristo. Ustedes que son malos, si tu hijo te pide pan, le das pan. Entonces tal vez nosotros hoy no le hemos pedido pan al Señor, pero sí el Señor nos quiere dar pan. Nos quiere dar pan porque Él quiere que cada uno de nosotros sintamos ese amor. Y como decía hoy en la oración, ven Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que si hay alguna cosa que no entiendes, que no entendemos, que no comprendemos, la sepamos guardar en el corazón. Y la sepamos guardar en el corazón porque más adelante la entenderemos. Más adelante comprenderemos por qué el Señor nos ha regalado estos momentos de reflexión. Por qué el Señor ha querido que nos encontremos con esta palabra. Esta palabra que parece extraña. Sí, ayer hablamos de vino. Sí. Me gustó un poquito porque hay muchas cosas que no sabía y que, bueno, paciencia. Ya les dije, 45 minutos se van rapidísimo. Y además de que se van rapidísimo, 45 minutos para estos temas es nada. Hoy vamos a hablar del pan, sí, estamos hablando del pan. Y apenas, ¿qué es lo que vamos a hacer en 45 minutos? Una introducción. Vamos a tocar varios aspectos del pan, pero varios aspectos del pan que al final, ¿en qué queda? Queda simple y sencillamente en un darte a gustar, para que quedes con ganas, para que sigas buscando, para que te enamores del Señor. Decíamos, prueba de que el Señor te ama es que te da una palabra. El Señor, como te ama, no solo esa palabra de hoy se llama pan. Entonces el Señor te está dando un pan. Ay, este pan que has visto, ¿de dónde lo compraron? ¿Y dónde lo hacen? ¿Y quién hace este pan tan sabroso? Yo ya quiero la receta, yo quiero hacerlo también. Entonces, que nos quede eso. Y nos quede eso, ¿por qué? Porque Él es nuestro pan. Él es nuestro pan, Cristo. Por eso, es decir, nosotros queremos ayudarles a ustedes a encontrarse con Cristo. Cristo es nuestro pan. Sí, pero vamos a hablar de la Eucaristía. Sí, mañana vamos a hablar de la Eucaristía. Ya veremos qué decimos de la Eucaristía también, como les digo. Este tiempo que estamos utilizando es poco o nada, pero por lo menos, decía el Evangelio del domingo, no está bien darle el pan a los perros. Hermano, no te estoy diciendo que eres un perro, estoy diciendo lo que decía Jesús a esta cananea. Y esta cananea humildemente le dice, Señor, pero los perritos también agarran de las migajas que caen de la misa. Yo espero que tú hoy reflexiones sobre esto, porque en la misa todo lo decimos, pero nadie se lo cree. Señor, no soy digno de que entre en mi casa una palabra tuya. Tú no eres digno, eres ese perro que no eres digno de que se te dé el pan. Mira lo que dijo la cananea. Los perritos por lo menos agarran las migajas. Y el Señor no quiere que te quedes vacío. El Señor no quiere que salgas de una misa y te vayas vacío. Sí, pero no estamos en misa. Por eso, hoy no estamos en misa. Por eso el Señor nos ha inspirado esto. Y el Señor nos ha inspirado esto, ¿por qué? Porque, es decir, nos hemos dado cuenta que estamos viviendo un tiempo en que la iglesia es una iglesia infantil, una iglesia niña.
en donde le ofrecemos el pan de Cristo y nadie, es decir, 10% son los que comulgan, cuando mucho 20%. Y esa es una preocupación pastoral para nosotros los sacerdotes. No sé, el párroco que no se preocupa que la gente no comulgue, qué clase de pastor va a ser, pero es una preocupación de nosotros. Y entonces, ¿y por qué la gente no comulga? ¿Por qué ustedes no comulgan? ¿Por qué tú no comulgas? Ya te lo voy a decir por qué, porque no estás preparado. Eres un infantil en la fe, y al niño cuando es pequeño se le da la leche, no se le puede dar la carne, no se le puede dar un bistec, unos chicharrones ahí bien. ¿Y qué va a hacer aquel con aquellos chicharrones si ni siquiera tiene dientes? Va a estar solo chupando. Pues no, al niño pequeño se le da solamente leche, licuados, batidos, herbes, cosas molidas. El mismo banano no se lo das entero, te lo hace una masa ahí de banano y le comienza a dar. ¿Por qué? Porque todavía no puede masticar, todavía no. Y entonces así pasa contigo, con muchos que vienen a la iglesia. Y no por casualidad hemos vivido este tiempo de pandemia, no por casualidad se han cerrado las iglesias. Y se han cerrado las iglesias y no porque el ministerio lo decretó, porque los obispos quisieron, sino porque un proyecto de Dios para hacer que encontráramos, que nos encontráramos, que viviéramos, que experimentáramos en la familia, en la iglesia doméstica, el pan de cada día a través de la palabra de Dios. Fíjense que en uno de los formularios penitenciales que hay para la misa, el sacerdote dice, antes de pasar a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. O sea, al comenzar la misa, el sacerdote nos está ayudando a reconocer qué cosa, o a darnos cuenta qué cosa, que hay un pan antes del pan eucarístico. ¿Y cuál es ese pan que hay antes del pan eucarístico? La palabra de Dios. Por eso es que nosotros estamos seguros y se los decimos. Cristo se está haciendo presente a ustedes porque la palabra de Dios está llegando a través de este medio. Tal vez le faltará la comunión eucarística, sí, te falta la comunión eucarística, pero es igual porque ibas a venir a la misa y no ibas a comulgar. Claro que no es igual la misa presencial que la misa, pero en este momento que el Señor nos está regalando este tiempo histórico como es la pandemia, a aceptar todo aquello que Dios te está dando, a aceptar todo aquello que Dios está permitiendo. Y Dios está permitiendo que hagamos una reflexión de que somos una iglesia infantil porque nos estamos preparando para esa gran apertura, la misa presencial, ese gran momento en el que vas a recibir el otro pan, el pan eucarístico. Por el momento, quedémonos ya, es decir, con la palabra. El Señor es el pan. Y entonces, cuando proclamamos la palabra, decimos, palabra del Señor, palabra de Dios. Y el verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho palabra, la palabra se ha hecho carne. Jesucristo se ha hecho pan. ¿Y el pan para qué es? Pues para que lo comamos. Y entonces muchas veces la palabra de Dios se nos queda sin poderla digerir. Y se nos queda sin poderla digerir, ¿por qué? Porque es muy difícil. A veces es tan fácil, que dice que el joven rico se fue triste porque tenía mucho dinero, tenía muchos bienes. Y era tan fácil que Pedro dice, Señor, ¿y entonces quién se va a salvar si todos los ricos se condenan? Es tan fácil que hasta Pedro la entiende. Pero bueno, el Señor muchas veces tiene que ayudarnos no a comprenderla con el cerebro,
porque con el cerebro todos lo entendimos, todos entendimos que ponemos la riqueza encima del Señor y eso nos hace entrar en la tristeza y tomar otro camino. Eso con el cerebro se entiende. Lo importante es entenderlo, asimilarlo en el corazón. En el corazón. El Señor te está diciendo, con que me amas, entendámonos. Si tú me amas, una muestra de amor. Una muestra de amor. Cumple los mandamientos. Y el lunes hemos hablado del mandamiento de descanso, del reposo. Cumple con ese mandamiento. Descanso. Sí, pero es que yo el domingo viera lo que tengo que hacer. A mí se me acumula toda la semana y ocupo el domingo. Organízate. Que no se te acumule el trabajo. Que el domingo no sea para sacar todas las tareas. El domingo sea para ti, para tu descanso. Descansar en el Señor. Descansar. Ya hablaremos el viernes en la cruz. Pero bueno, sigamos adelante. La palabra, decían, el pan, algo que se come, que se asimila. Decía la carta a Tito, porque esto no es convencerte, no es para convencerte. Ese pan, la palabra de Dios, es doctrina, es una doctrina. Y entonces el pan no es para, y ahora todos somos los del pan, sacamos nuestra bandera y enarbolamos nuestra bandera. No, porque no es ideología, no es política, no es sentimiento interior, no es ninguna técnica. Y vamos ahora, no, es decir, no es ninguna técnica, no es ninguna cosa así lo que el Señor nos está dando. Su palabra es palabra de vida. Es palabra de vida. Es el motor de la vida. Indispensable. Así como es indispensable el pan en nuestra mesa. Así es indispensable el pan de la palabra. Porque el pan de la palabra no solamente decíamos es algo que se come, que se asimila. No es para convencerte que, comamos todos pan, escuchemos la palabra de Dios y ya no hacemos. No, los protestantes tienen la Biblia y, sin embargo, es decir, no nos vamos a meter con ellos, ni en su línea. Pero sí, algo importante. ¿Qué es pan? Pan es comunión. Pan es comunión. Sentarse en la mesa. El pan de la palabra, escuchar la palabra de Dios, nos lleva al pan de la Eucaristía. ¿Y qué es el pan de la Eucaristía? Tú y yo, que somos hermanos, que no nos mirábamos, es decir, que ni queríamos vernos. El Señor nos ha traído, nos trae, nos reúne, y nos reúne primero a escuchar su palabra. Y escuchando su palabra se nos conmueve nuestro corazón, y al conmoverse nuestro corazón se reconcilia. Por eso una tradición que la conserva todavía, la tradición ambrosiana, hace que después de la liturgia de la palabra y antes del ofertorio se den el saludo de la paz. ¿Y por qué después de la liturgia de la palabra? Porque la palabra te lleva a despertar eso que hay dentro de ti. Despertar ¿qué? Que tú eres hijo y aquel es hijo, de que somos hermanos, y de que siendo hermanos
No podemos estar separados por un muro de ideología, por un muro de conflicto, por un muro de estas cosas. No, no puede nada separarnos de ese amor de Dios. Y como nada nos puede separar del amor de Dios, entonces, ¿qué hace el Señor? Nos invita a darnos la paz, otro momento de reconciliación. Si ya al comienzo de la misa hemos hecho la reconciliación de nuestros pecados y eso no nos ha dicho nada, ni nos conmueve el corazón, darnos cuenta de que sí, somos pecadores, pero yo me siento de este extremo de la iglesia porque en el otro extremo está aquella vecina que cada vez que, yo no sé por qué viene a misa, cada vez que la miro en misa, se me revuelve, yo creo que hoy ni voy a almorzar porque la miré aquí en la iglesia. Bueno, hermana, cálmate, que no es culpa de ella que tú seas así. El Señor te la ha puesto para que te des cuenta lo que llevas en el corazón. ¿Cómo eres? Eres inconversa, no te puedes convertir, porque basta una vecina que te roba los limones y ya, que te roba las mangas, que te roba los plátanos. Ay, sí, pero es que, padre, si la conocieron, si fuera vecina de usted, si fuera vecina mía, hermana mía, es ella la que tendría el problema conmigo, no yo el problema con ella. ¿Entiendes? El Señor a cada uno nos va amaestrando, el Señor a cada uno nos va ayudando. ¿Por qué? La reflexión nuestra es ¿qué tipo de pan comemos? ¿Qué tipo de pan estás comiendo? ¿Qué palabra es la que estás escuchando? Porque recuérdate que no todo lo que viene en libritos de oración es palabra de Dios. Yo me acuerdo una vez que estaba allá en Roma con los scouts, me enseñaron un librito de oraciones y en cuanto me lo vieron yo comencé a leer el libro, una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, suficiente 3 oraciones, ¿sabes? Le digo, mira lo que hago con tu libro. Agarré el libro y se lo eché en el cesto de la basura. No porque no fueran bonitas, no porque no fueran oraciones, sino porque simple y sencillamente no eran cristianas. Les dije, vamos a hacer oraciones cristianas con este tipo de cosas que nos hace invocar al Krishna Krishna y a no sé qué cosa y tantas cosas más, menos nuestro Señor Jesucristo, menos el amor a los hermanos. Está bien que ame el sapito rojo y que ame la cosa verde esa y el árbol que se está cayendo, pero eso no significa que destruyan la vida de las personas, que le digas a tu hija que aborte, que estés en favor de cosas que van contra la vida y contra la moral. Entonces, ¿de qué sirve? Que defiendas la naturaleza verde y animal si la naturaleza humana no te importa. Si dejas que tu hijo se destruya en la droga, que esté metido en el alcohol, o que tu hija comience a prostituirse porque ya tuvo un novio, tuvo otro novio, y prácticamente se está convirtiendo en la prostituta del barrio. ¿Por qué? Porque con cada novio ha tenido relaciones que no te das cuenta. ¿O crees que son noviazgos de aquellos cuando nuestros abuelos, que se ponía el novio en un extremo de la sala, la novia en otro extremo de la sala y en medio 4 chiquitos y un perro? ¿Cuándo se iba a acercar a la muchacha? El pobre indito. Esos tiempos ya se acabaron. En nuestros tiempos, antes de darse el primer beso, ya han tenido el primer encuentro conyugal, sin ser esposos. Y entonces, pues ánimo, no te estoy diciendo que con esto lo vamos a permitir, que con esto, no, hay que hablar con tu hijo, hay que hablar con tu hija, que respeten su cuerpo, que no son mercancía de venta, ni
Peor todavía cuando es gratis, imagínate. ¿Qué es lo que ganó? ¿Qué es lo que ganó? Pues nada, más bien perdió, porque cada día cree menos en el amor, cada día cree menos en que Dios le puede dar un matrimonio cristiano, un matrimonio santo, un matrimonio en el que pueda haber la acción del Espíritu Santo, cuando se une el hombre con la mujer, que los dos forman un solo ser, y ahí desciende el Espíritu Santo en esa relación conyugal. Imagínense, muchos de ustedes nunca han oído eso, pero sí, el Señor ha querido bendecir la relación de los esposos, hacer que de este acto amoroso en el que el hombre se entrega a la mujer y la mujer se entrega al hombre, descienda ahí, en ese momento en que tú estás con tu esposa y tú con tu esposo, venga el Espíritu Santo a santificar tu matrimonio, a santificar tu casa, a santificar tu familia. Todo esto es doctrina que nos ha enseñado el Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II tenía una delicadeza para la familia, una delicadeza para los jóvenes, una delicadeza, y por eso no se cansaba, y cada miércoles una catequesis, y cada fin de semana visitando una parroquia, y ¿qué te puedo decir, hermano mío? Por eso te decimos, el problema nuestro es problema pastoral, que si tú vienes a misa y no estás comiendo el pan de Cristo, que es la palabra, el pan de Cristo, que es la Eucaristía, ¿qué pan estás comiendo? ¿Con qué pan te estás alimentando? Recuerda que hay un pan. Jesucristo dice, yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan, dice el Señor. Porque vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Yo les voy a dar un pan que de verdad les va a quitar esa hambre. Y bien, vamos a seguir adelante, porque dependiendo del pan, es importante que aprenda a distinguir si el pan que estás comiendo de verdad es un pan que da vida o es otra cosa que ni siquiera es pan. Y ya lo decíamos, los jóvenes están buscando la vida en el alcohol, la vida en la diversión barata, la vida en la diversión, es que no, todos vamos con lo más fácil, y lo más fácil es ya tener relaciones, probar a ver si podemos, si nos compaginamos el uno al otro, y ya, entonces ya probé con una, probé con otra, probé con otra, probé con otra, entonces como con ninguna tuve, ahora me voy a hacer gay. Y allá el padre sacando pecho, porque ahora su hijo es gay, es la moda. Como decía un cómico por ahí, antes era un acto, quién sabe, ahora es un acto de moda, dentro de poco va a ser un acto obligatorio. Todo el mundo tiene que poner ahí, soy gay. Pero no se trata de despersonificar ni de quitarle aquello, su derecho. Se trata de orientarlo, de decirle, mira, eso que comiste es veneno. Eso que te metieron en la cabeza no es pan de verdad. Es un alisógeno. Para decir, para ponerte en onda. Alucinógeno. Ya entendieron ustedes, ya me enredé la lengua yo con esas cosas. Y entonces, pues, ok, tranquilo, ya se te va a pasar el efecto, ya se te va a pasar la alucinación. Y cuando pase, bueno, ya veremos, ya hablaremos. Ahorita no podemos hablar, porque estás ilusionado, estás condicionado de eso que has comido, de eso que has bebido, de eso que has saboreado, y que te tiene envenenada la mente, que te tiene envenenado el corazón.
y crees que nadie te quiere, y crees que nadie te ama, y te quiere matar, y te quiere suicidar, y te quiere... Sí, no lo negamos. Es la problemática de cada día en el mundo. Jóvenes que se matan, jóvenes que dicen, no quiero seguir existiendo, ¿para qué vine? ¿Para qué existo? No tiene sentido mi vida. Pues claro que no tiene sentido. Una vida así hasta yo me borro del mapa. Pero el Señor me ha creado, el Señor nos ha creado, y nos ha creado no para estar comiendo basura, chatarra, que no nutre, que no alimenta, sino para que nos podamos nutrir con un pan de verdad. Por eso les decía, cuando hablo de pan de verdad. No aquellas cosas que venden, no quiero decir nombres de ningún tipo para que después no digan el padre le hizo mala propaganda, pero vos cortás aquella cosa y pan, te quedas con un poco de migajas en la mesa. Aquí traje el pan, y se me llevan una gran bolsa solo la puse en la mesa, le puse encima de casualidad algo, y ya cuando quiero agarrar el pan, se deshizo todo migaja, porque ni siquiera cosa blanca tiene. Bueno, paciencia, te engañaron, te vendieron un pan que no era pan. Pero bueno, sigamos adelante. ¿De qué forma el Señor se hace pan para nosotros? Ya lo decíamos, lo primero la palabra de Dios. Lo primero, la palabra de Dios, para que no te falte ese pan. Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros, a la iglesia, y los apóstoles ven ese problema. Ven el problema de que están descuidando el dar la palabra de Dios a los fieles. Y entonces dice, ¿qué haremos? Pues nada, reunámonos y escojamos a 2 personas. Uno que se encargue de la economía y otro que se encargue de los quehaceres. Porque nosotros no podemos estar descuidando la palabra de Dios por estar contando monedas, por estar en los quehaceres. Y entonces eso es uno de los primeros requisitos para que se pueda ver el celo pastoral en un pastor. Y eso es lo primero que van a hacer los apóstoles. Vayan a leerlo en los Hechos de los Apóstoles, de la Iglesia Apostólica, que comienzan y eligen a un diácono y eligen. Y bueno, pero hoy seguimos hablando del pan, porque lo que nos interesa es que llegue ese pan de la palabra de Dios a ustedes, que llegue el pan de la palabra de Dios a los fieles. Y para que llegue ese pan, ya lo decíamos desde el inicio de esta cuarentena, no es necesario que esté la iglesia abierta. La iglesia está cerrada. ¿Y qué? Jesucristo, hablando con la samaritana, dice que ella le pide, Jesús le pide agua, se da cuenta aquella de que Jesús es más poderoso, y entonces le dice, pues dame de esa agua. Y aquella, después de que dialogó con Jesús, sale corriendo y se va a contarle a todos, vengan, a lo mejor es el profeta. Y llega a los discípulos y le dice, Rabí, come. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, hacer lo que a lo que me ha enviado. Miren en los campos. Y Jesús nos proyecta a la evangelización. Porque eso es lo que nos da el estar con la palabra de Jesucristo. Eso es lo que está de estar con Jesucristo. Dialogar con Jesucristo te empuja a la evangelización. Y entonces dice el Papa Francisco, abran las puertas, salgan de las iglesias. Sí, es cierto, por eso les decía que se cierre la iglesia. Pues no hay ningún problema si el Papa dijo que saliéramos de la iglesia. ¿Para qué la queremos abierta? Si no vamos a estar ahí, vamos a estar fuera. Claro que la pandemia vino a retenernos y no podemos andar en las calles. Pero si no podemos andar en las calles, si no podemos, pues aquí tenemos. ¿A cuánto? Dice que si estuviera en la iglesia, hubiera llamado a charla o diálogos o qué cosa, ¿cuántos habrían venido? 15, 20, no más 20. En cambio aquí estoy hablando casi con 100 personas. Y otros más que lo ven después que queda colgado ahí en Facebook y en YouTube. Porque para ustedes que lo están viendo por Facebook, si hay alguien que dice que lo quiere ver y no tiene Facebook, pues díganlo que lo busque en YouTube. En YouTube también aparece.
este diálogo que estamos haciendo, porque es un diálogo, aunque no nos intercambiamos, pero el diálogo lo hacen ustedes, porque yo no lo puedo escuchar hasta aquí, pero seguramente ustedes cada vez que digo algo se ponen ahí a estar hablando, algunos se ponen a estar mandando mensajes, ahí aparecen los mensajes, después intentamos leerlos, todavía no hemos sido capaces de leer todos los mensajes porque no somos duchos en la técnica, ni el padre Juan Carlos ni yo, pero sí, sabemos que llegan muchos mensajes, algún momento encontraremos la forma de leerlo, pero sí, el pan de la palabra, que en este momento va a ser más importante que el otro pan, la Eucaristía. Y vemos que el pan de la palabra, Antiguo Testamento, es el que sirve para que se nutran los profetas, es el que sirve para que se nutra Juan el Bautista, es el que sirve para que se mantenga ese espíritu revoloteando en medio del pueblo de Israel, presente, porque el Señor siempre estuvo presente, siempre se ha hecho presente. Y el mismo Jesucristo decía, vuestros padres se alimentaron con el maná, el pan que caía del cielo, pan que cae del cielo, el maná. ¿Qué es esto? Significa maná. ¿Qué es esto? ¿Sí? Nuestros padres se alimentaron con ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Es un pan que cae del cielo. Entonces decíamos, Jesucristo nos está poniendo a través del Evangelio de la Samaritana, a través de su misma palabra, de cara a la evangelización. Ir por las calles, dice el Papa. Hagan un lío. Hacer lío. Hacer alboroto. Hacer de todo para que se sienta la presencia divina, que el Señor está en ti, que el Señor está en mí, que el Señor está en nosotros, que el Señor está en nosotros y no descansa hasta que tu hijo sane, tu hija sane, tu anciano padre sane, tu anciana madre sane, tu matrimonio esté en orden. Porque no crean que todo este desorden que estamos viviendo, este desorden social, psicológico, cultural, moral, en la noche a la mañana y ya. Es decir, sí, porque mucha televisión ven, porque mucho internet ven, porque mucha pornografía ven. Pues no, les doy una buena noticia, eso es desde siempre. Siempre ha habido esos problemas. En tiempo de Jesús, ahí estaban los romanos que se iban a meter a los baños saunas, todos desnudos ahí, enseñando todo. Y ya, ¿ustedes creen que no habían homosexuales? Vayan a leer las cartas de San Pablo, en donde dice que ni afeminado, ni... ¿Y por qué dice eso San Pablo? Pues porque habían. Sabían ellos que había ese tipo de gente. Esas escuelas en donde se pervertían a los niños, a las niñas. En donde es decir, miren los musulmanes que se vanaglorian de su religión. Lutero se casó con una chiquita de 8 años. ¿Y quién habla mal de Lutero? No, como es, ¿quién habla mal de Alá? Lutero se casó con una monja de clausura, era un sacerdote. Pero ¿quién habla mal de Alá? Los musulmanes sacan pecho con su Alá. Un pedófilo que desvirginó a una chiquilla de 8 años siendo bien. Pero sí, es decir, pero bueno, no se trata aquí de estar señalando pecados de otros. Aquí se trata de abrir los ojos ante lo que nos están diciendo las señales de los tiempos. Y la señal de los tiempos, ¿qué es lo que está diciendo? Pues cambiemos, quitémosle el pan a la gente y démosle algo sustancioso. Pues no, Señor, no le vamos a quitar el pan. Al contrario, le vamos a ayudar a discernir qué es lo que tienen que comer. Que no les tiene que faltar el pan en la mesa. Porque ese es el alimento que
Dios ha querido que sea el alimento sustancioso para su pueblo, para nuestro pueblo. El pan de la palabra de Dios, la mesa de la palabra. Fíjense que todavía no entramos en materia acerca del otro pan. Mañana lo vamos a hablar, la Eucaristía. La Eucaristía, el verdadero pan. ¿Por qué? Porque el Señor quiere y ansía de nosotros llevarnos a hacer o a encontrarnos con el verdadero pan. Recuerden, le puse a Jesús y la samaritana. Dice Jesús: yo tengo alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi alimento, mi pan es hacer. ¿Y quién de nosotros se preocupa todos los días por hacer la voluntad de Dios? Ni siquiera por la anticámara del cerebro nos pasa. Porque es decir, a mí lo que me preocupa hoy es que yo estoy en crisis. Yo estoy con esta depresión, que yo tengo exámenes, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua, hoy va a llover, va a pasar todo el día lloviendo, y la ropa, y la comida. Ay, ¿qué les hago si ayer les hice pollo, y si les vuelvo a hacer pollo hoy me lo van a tirar en la cara? Y bueno, hermano, es decir, no sé cuál es tu preocupación el día de hoy. No sé cuál es tu preocupación, pero una cosa sé, que dentro de la lista de cosas que hacer el día de hoy no está contemplado hacer la voluntad de Dios. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros no nos nutrimos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros apenas se nos llena la cabeza y todo de hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, y eso, claro, nos lleva al cansancio, nos lleva al estrés, nos lleva a la descomunión. Porque mamá, te olvidaste, ay, que ustedes no le ayudan a su madre, y comienzan los pleitos, y los chiquitos que tienen que ver las clases virtuales y esto, y ay, Dios mío, todo el día. ¿Sí? Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Decía un gran santo para su fraile en la formación, que a él no le interesaba que fueran pobres, que fueran castos, que fueran obedientes. Porque eso es el requisito para todo cristiano. Requisito para todo cristiano: la pobreza, ser pobre, ser sencillo, ser obediente, la obediencia, obedecer a Dios. La castidad. El casado tiene que ser fiel a su esposa, porque es una esposa que el Señor le ha dado. Es un matrimonio. No es con todo lo que aparezca ahí a cada rato en la calle. Entonces, decía San Benito en su famosa regla, que lo que a él importaba es que cada monje renunciara a su voluntad. Porque es decir, es fácil ser pobre, es fácil obedecer al obispo, es fácil, sí, pero renunciar a la propia voluntad, a lo que yo quiero, porque yo quisiera que la parroquia fuera así, yo quisiera que el obispo fuera así, yo quisiera que los parroquianos, sí, nosotros estamos llenos de tantas cosas que queremos, pero eso que yo quiero, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Pues la voluntad del Padre para Jesucristo era que cumpliera con su misión, que subiera a la cruz y que muriera por nosotros. Sería que se puso en pausa, ya la volvimos. Decíamos, claro que Jesucristo, está claro que va para la cruz, está claro que va a morir por nosotros. ¿Y cómo enfrenta todo eso? Con la oración. La oración. Y entonces por eso decíamos, este tiempo de gracia, este tiempo de pandemia que el Señor nos ha regalado, nos lo ha regalado sobre todo para que podamos nutrirnos con su palabra, aprender
aprender la riqueza que tiene el estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra, como María. Marta, 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 estás afanada en tantas cosas, pero una cosa sola es la importante, y María ha escogido la mejor: escuchar a Jesucristo, nutrirse con su palabra, que cada día nosotros que digamos el Padre Nuestro, podamos decir: Padre nuestro, danos el pan de cada día, que es tu palabra, para que así se pueda realizar en nosotros ir a lo más grandioso, como está, hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que hagamos su voluntad. Por eso vamos a pedir al Señor de que nos ayude con un Padre Nuestro, y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Que la Virgencita protectora de toda la familia, en este medio de la familia, nos siga asistiendo y nos siga ayudando en todos los quehaceres. Y aprendamos a hacer la voluntad de Dios y poner en práctica su palabra. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Podemos permanecer en la paz del Señor. Disculpen por las interrupciones, ya averiguaremos, ya preguntaremos qué es lo que pasa, para que no se vuelvan a dar tantas interrupciones.